En los Balcanes, cerca del mar Adriático, hay un país llamado Bosnia y Herzegovina. Algunos todavía no conocen bien este lugar. Puede que algunos de ustedes conozcan este país e incluso lo hayan visitado. Es un país de la antigua Yugoslavia con una de las dos costas más cortas del mundo, donde conviven musulmanes y cristianos. Aquí tuvo lugar el intento de asesinato que dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. Es el primer país de Europa que utiliza tranvías eléctricos. Así que vamos a cubrir la capital de Sarajevo, parte de nuestro viaje de una semana a Bosnia y Herzegovina en este video. Compartiremos algunos datos interesantes sobre el país y nuestras propias experiencias en la capital. Como siempre, empezaremos por los aspectos geográficos del país. Si observamos Bosnia-Herzegovina en el mapa, veremos que tiene una superficie de 51.000 kilómetros cuadrados. Comparemos su superficie con la de los países balcánicos vecinos. El país tiene una superficie menor que Serbia, pero casi el mismo tamaño que Croacia. Bosnia y Herzegovina tiene una superficie mucho mayor que Montenegro. También hay una situación muy inusual relacionada con la ubicación del país en el mapa, que tiene que ver con sus fronteras con el mar. Mucha gente piensa que Bosnia y Herzegovina es un país sin salida al mar. Pero, de hecho, hay una ciudad costera llamada Neum en el extremo sur del país, lo que convierte a Bosnia-Herzegovina en vecina del mar Adriático. Con solo 21 kilómetros de costa, el país no es muy popular para el turismo marítimo. La ciudad de Neum tiene la segunda costa más corta del mundo. La costa más corta pertenece a Mónaco, con una longitud de 4 kilómetros. Incluso podemos decir que el territorio continental de Croacia está dividido por Neum. La ciudad de Bosnia-Herzegovina queda al mar. Los croatas han construido un paso llamado Puente Pelješac sobre el mar para permitir que el tráfico continúe sin entrar en Bosnia-Herzegovina. Utilizan activamente esta ruta. Por otro lado, Bosnia y Herzegovina tiene hoy una población interna de unos 3,5 millones de habitantes. Las ciudades más conocidas son la capital, Sarajevo, Mostar y Tuzla. La ciudad más poblada es, por supuesto, la capital, Sarajevo. Sarajevo está situada en la parte central del país, en la línea media. La población de la capital, junto con los pueblos de los alrededores, es de unas 700.000 personas. Si observamos más de cerca el mapa de la capital, veremos que la estructura central de la ciudad se asemeja a un rectángulo. Por eso, cuando uno va a Sarajevo, puede ver claramente que las aglomeraciones de gente y la densidad del tráfico fluyen entre las líneas oriental y occidental. Por ejemplo, los antiguos bazares históricos, que son los lugares más concurridos y turísticos, están situados en la parte oriental de la ciudad, mientras que los centros de negocios están situados en la parte occidental de la ciudad. El río Miljacka, también conocido como río Sarajevo, atraviesa el centro de la capital y divide la ciudad en dos. En otras palabras, como en casi todos los países balcánicos o europeos, la capital de este país está construida alrededor de un río. Si abordamos brevemente la historia del país, la historia conocida de Bosnia-Herzegovina se remonta al Imperio Romano. Hacia el año 200 a.C., el Imperio Romano había expandido su territorio hasta la geografía de la actual Bosnia y Herzegovina. En los siglos siguientes, el Imperio Bizantino y las tribus eslavas comenzaron a operar en la región. Entonces comenzaron las conquistas balcánicas del Imperio Otomano. Por lo tanto, el territorio de la actual Bosnia y Herzegovina estaba completamente bajo control turco en 1482. El territorio de la actual Bosnia y Herzegovina permaneció bajo control turco hasta la caída del Imperio Otomano. Un enorme periodo de más de 400 años. Por supuesto, durante este tiempo, los turcos extendieron su cultura y el Islam por los Balcanes. En la actualidad, se calcula que el 45% del país es sólidamente musulmán, en su mayoría bosnios de la parte central del país. El sur del país está dominado por personas de origen croata, y se calcula que el 17% son católicos croatas. En el norte y el este del país, los serbios son mayoría y el 38% de la población es cristiana ortodoxa. En otras palabras, Bosnia y Herzegovina es un lugar donde conviven personas de todas las religiones. Algunos incluso llaman a la capital del país la Jerusalén de Europa. Especialmente en Sarajevo, la fe judía es muy fuerte. Durante cientos de años, cristianos, musulmanes y judíos han convivido en esta ciudad. El acontecimiento más importante de la historia reciente de Bosnia-Herzegovina fue el asesinato de Francisco Fernando, duque de Austria-Hungría, a manos del nacionalista serbio Gavrilo Princip.
Poco después del asesinato se produjeron una serie de acciones diplomáticas y militares entre las grandes potencias. Como consecuencia, el estallido de la Primera Guerra Mundial fue inevitable. Aquí es exactamente donde ocurrió y ahora es un museo para turistas. Como se puede ver, siempre hay multitud de gente al borde de la carretera y esta es una de las primeras paradas de la gente que llega al país. Por último, tras la desintegración de Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina se enzarzó en duros conflictos armados con serbios y croatas en muchas partes del país. El número de muertos en estas guerras varía de una fuente a otra. Se calcula que al menos 2 millones de personas fueron desplazadas y al menos 200.000 murieron en los combates por la independencia. Ahora que ya hemos hablado bastante de la geografía y la historia del país, continuemos con nuestro propio viaje. Supongamos que llega al país por la capital, Sarajevo. Al entrar en el aeropuerto se dará cuenta de que no es muy grande. Si coge un taxi, como hicimos nosotros, los taxistas le llevarán al centro turístico de la capital por una media de 20 euros. Puedes conseguir un taxi al centro de la ciudad por 25 euros o, si eres bueno regateando, puedes conseguir un taxi al centro de la ciudad por 15 euros. Para un viaje medio de 4 noches a la capital, se puede encontrar fácilmente una casa de 2 dormitorios por entre 200 y 250 euros. Las fachadas de los edificios de la zona del bazar tienen al menos 50 años y necesitan una renovación. De nuevo, las entradas y escaleras de estos edificios parecen un poco anticuadas, pero los interiores de los apartamentos suelen ser renovados y modernos. Por ejemplo, la casa en la que nos alojamos tenía un dormitorio y un baño de este tipo, y fue muy útil. Ten en cuenta al reservar tu hotel que cuando el tranvía pasa por delante del edificio en el que te alojas, los edificios tiemblan literalmente, amigos míos. Literalmente puede quitarte el sueño. Tras una noche perfecta en la capital, Sarajevo, al entrar en la ciudad, el primer lugar que visitará, como muchos otros visitantes, es el antiguo bazar turístico. También lo llaman Bash Çarşı. Debo decir que los bosnios desayunan bollería grasienta y tienen razón. Estos pastelitos pueden rellenarse con carne picada, queso o patatas. Vierten yogur con alto contenido en agua sobre la masa según su deseo. Puedo decir que sus pasteles son realmente deliciosos. De hecho, creo que este país tiene la repostería más deliciosa de todos los países balcánicos. Se puede llenar fácilmente el estómago con una ración media de pastelería por 10 o 12 marcos bosnios. El marco bosnio es la moneda utilizada en Bosnia y Herzegovina. La abreviatura de esta moneda es KM. Si quiere oír algo que le molestará en este país, me gustaría señalárselo con un problema que se encontrará nada más empezar su viaje. Tanto si estás en una zona turística como en un barrio alejado de la ciudad, más de la mitad de los comercios no aceptan tarjetas de crédito. Esto se ve no solo en las pequeñas empresas, sino incluso en los grandes restaurantes. Si quieres pagar después de comer y beber en las tiendas de los grandes bazares, seguro que te piden dinero en efectivo. Algunos incluso escriben en sus puertas que solo aceptan dinero en efectivo. Los restaurantes aceptan euros y un euro equivale a 2 marcos bosnios. Cuando te desplaces por el país, utilizarás sobre todo estos billetes de 20, 50 y 100. A medida que aumenta el valor de su dinero, también lo hace su tamaño. Solo puedes utilizar tu tarjeta de crédito para pagar facturas de hotel y comprar en el supermercado. Otra cosa mala de los supermercados es que casi ninguno abre los domingos. Por lo tanto, si va a Sarajevo el fin de semana, tendrá que hacer grandes compras el sábado para cubrir necesidades básicas como el agua. Si se quiere analizar por qué los comercios no aceptan tarjetas de crédito, creo que la única razón válida es que evaden impuestos. Como en cualquier país, los comercios que no aceptan compras con tarjeta de crédito no quieren documentar los productos que venden y necesitan dinero en efectivo. Por lo tanto, las autoridades fiscales estatales no pueden fiscalizar estos impuestos sobre las ventas y la demanda. Creo que las empresas de Bosnia y Herzegovina no quieren utilizar tarjetas de crédito precisamente por las comisiones bancarias y los impuestos más bajos. Si deja a un lado el problema de la tarjeta de crédito y visita el bazar después de desayunar, se encontrará rápidamente con el mayor símbolo de la capital, Sarajevo. Esta es la zona turística conocida como Bash Çarşı, y quizá el mayor símbolo turístico de la ciudad sea esta fuente. Todos los que van allí se hacen fotos delante de la fuente, como estas personas. De hecho, si vas a Sarajevo en primavera y verano, probablemente no tendrás una foto de calidad delante de la fuente.
porque la gente se cruzará contigo todo el tiempo y saldrá en tu foto involuntariamente. Si estudia la fuente durante unos segundos, verá que se trata claramente de arquitectura otomana. Tras conquistar Bosnia-Herzegovina, el Imperio Otomano construyó mezquitas, posadas, torres y fuentes en muchas partes del país. Estas fuentes estaban destinadas a proporcionar agua gratuita a personas y animales vagabundos. Aunque Sarajevo sufrió una gran guerra en la década de 1990, la fuente del bazar principal no fue destruida y logró sobrevivir. Como resultado, la fuente se ha convertido en uno de los símbolos icónicos de Sarajevo. También hay mezquitas en distintos lugares del mismo bazar y fuentes donde la gente puede beber agua gratis. En mi opinión, no pagues por el agua cuando pasees por el bazar y llena tu botella con la fría y deliciosa agua que emana de estas fuentes, porque los comerciantes de Sarajevo se pasan un poco con los precios de algunos productos. Si compras agua en un kiosco o restaurante del bazar, te venderán una botellita de agua por unos 1 o 2 euros. Por ejemplo, si hay 2 personas, no parece sensato pagar 3 o 4 euros por 2 botellas pequeñas de agua. Paseando por la ciudad, a menudo no está claro quién es un turista y quién un lugareño, porque el potencial turístico de Bosnia-Herzegovina está claramente constituido por personas de otros países balcánicos con una genética similar. Los turistas que más visitan el país son turcos, serbios y croatas. Verá mucha gente de todas las edades en la ciudad. Observemos la estructura humana de la capital. Sobre todo en la ciudad hay muchas jóvenes guapas, casi todas con aspecto cuidado y moderno. Algunas mujeres pueden ir cubiertas con un turbante, mientras que otras llevan la cabeza descubierta con el pelo a la vista. Las mujeres bosnias tienen la piel visiblemente clara e incluso mayoritariamente blanca. Algunas mujeres llevan burkas de colores como parte de su fe. Estas mujeres son las que son más religiosas de lo normal. Por ejemplo, ir a una mezquita de la capital. Si te fijas en la gente que reza después, verás que las mujeres suelen rezar en la mezquita con el cuerpo cubierto. Los hombres también rezan en las mezquitas a distintas horas del día. Las mezquitas de Sarajevo no son solo lugares de culto, sino también sitios donde la gente descansa y charla a la sombra. Las mezquitas tienen fuentes para el culto y para las necesidades, y de ellas mana agua limpia a todas horas del día. La mayoría de los habitantes de Bosnia y Herzegovina tienen los ojos azules y el pelo negro. La mayoría de las mujeres miden entre 160 y 170 centímetros y no tienen sobrepeso. En cuanto a los hombres, al igual que las mujeres, tienen la piel blanca y los ojos mayoritariamente marrones. Los hombres son altos y no heredan genéticamente barbas pobladas. Como sociedad, no suelen dejarse barba larga y son en su mayoría imberbes. Tanto los hombres como las mujeres de Sarajevo son extremadamente ricos, modernos y bien arreglados. Aunque el bazar es grande y elaborado, a veces no se encuentra sitio para entrar en él. Especialmente a mediodía, el bazar está muy concurrido. Obviamente la capacidad del bazar no es suficiente para acoger a tantos turistas, porque quienes visitan el bazar para explorarlo se pierden los detalles que esperan ver debido a las multitudes y tienen que limitarse a pasear. En las estrechas calles del bazar, apenas puedes fijarte en ningún detalle porque siempre hay una multitud de gente delante de ti. Esto puede estropear sus paseos por el centro de Sarajevo. También se verá expuesto a mendigos en el bazar, pidiéndole montones de dinero, o a gente que se le acerca para venderle sus pequeños productos. Puedo decir que en Sarajevo hay muchísimas familias con bebés. Si nos fijamos en los nombres que los bosnios ponen a sus hijos, nombres como Mariam, Sara, Amina, Leila, Asia, están en primera línea para las mujeres. A los niños se les ponen nombres como Harun, David, Ali, Ahmed, Kadim y Omar. Como puede imaginarse, estos nombres tienen en su mayoría raíces cristianas e islámicas y son los preferidos por los bosnios. Como puede imaginar, el bosnio, el serbio y el croata son los idiomas más hablados en el país. Además, la pronunciación y el vocabulario de estas 3 lenguas suelen ser muy similares. Por ejemplo, si dices Zdravo a un habitante de Sarajevo, entenderá fácilmente que le estás saludando. O si dices Koliko por un producto que quieres comprar, te dirán el precio del producto. Del mismo modo, si preguntas Kako si, estás diciendo cómo estás a esa persona. En cambio, si quieres dar las gracias a un bosnio, debes decir Vala. En Sarajevo también se oyen muchas expresiones turcas. Bosnia tiene una historia de 450 años de dominio otomano, por lo que un número importante de los visitantes del país proceden de Turquía.
así que los lugareños entienden y hablan bien el turco. Incluso hay quien cuelga banderas turcas en las ventanas para atraer turistas a sus restaurantes.